Muy buenos días. En esta plataforma de TGU tenemos el privilegio de nuestro acostumbrado club de lectura. En esta oportunidad estamos leyendo y comenzando este ciclo del libro El negocio del siglo XXI por Robert Kiyosaki, donde vamos a ver cómo realmente nos está funcionando a muchos emprendedores y empresarios trabajar con este modelo de negocio. Mi nombre es Dejisa Jones, neurocoach en PNL ontológico, y a continuación el título del libro El negocio del siglo XXI. Preguntas a reflexionar. ¿Te molesta la corrupción en el mundo corporativo? ¿Estás enojado con Wall Street y los grandes bancos? ¿También estás enfadado con el gobierno por tomar decisiones pésimas y realizar muy pocas acciones buenas? O tal vez estás enojado contigo mismo porque no tomaste el control de tus finanzas desde hace mucho tiempo. Sin duda, la vida es dura, pero ahora la pregunta sería, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Quedarte o lamentarte por el estado actual de la economía o culpar a otros por no hacer nada respecto al futuro financiero? Si quieres riquezas, necesitas trabajar por ellas. Debes tomar las riendas de tu futuro y controlar tus fuentes de ingresos ahora. Es muy probable que estos tiempos sean económicamente difíciles para la mayoría, pero para muchos emprendedores esta es una época de inmenso potencial económico. No solo es tiempo de que tengas tu propio negocio, de hecho, nunca ha existido mejor momento para hacerlo. Capítulo 1. Las reglas cambiaron. Vivimos tiempos difíciles. Los últimos años nos han traído déficits y constantes miedos y pánicos que se reflejan en los encabezados de los periódicos y también de las publicidades en Internet, en las salas de juntas, en la cocina de todo Estados Unidos. La globalización, las importaciones, los decretos, los remates, las hipotecas, las coberturas tipos SQUAD y los esquemas Ponzi, los fiascos Wall Street, las recepciones y una mala noticia tras otras, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los primeros meses del 2009, los despidos en empresas estadounidenses alcanzaron la cifra de 250.000 al mes. Ahora que escribo esto, a finales de 2009, la tasa de desempleo es de un 10.2%, por cierto, y sigue en aumento. Asimismo, la situación de las personas que lograron conservar sus empleos, pero que vieron disminuidas sus horas de trabajo, los honorarios pagados por las mismas, es aún peor. Las estrepitosas caídas en el empleo de una epidemia y la que muy pocos son inmunes. De los ejecutivos, en este caso a nivel medios, y los empleados administrativos y los escritores, todos ellos ha habido una información de las cuales los banqueros y los empleados de ventas a menudo, todo el mundo está en riesgo, incluso la industria del cuidado de la salud, que hasta hace poco era considerada una zona de empleo seguro, sufren recortes en su fuerza de trabajo de manera significativa. En una encuesta realizada en el 2009 por Estados Unidos, el 60% de los estadounidenses dijeron que consideraban que la situación económica actual representaba la mayor crisis en sus vidas. En el verano del 2008, de pronto los portafolios para el retiro de mucha gente perdieron la mitad de su valor, o incluso más. Los bienes y raíces se desplomaron. Lo que la gente creía que era activo sólido y confiable se vaporizó. La seguridad laboral se fue para siempre. Una encuesta realizada en el 2009 por Estados Unidos arrojó que el 60% de los estadounidenses consideraban que la situación económica actual representaba la mayor crisis de sus vidas. Por supuesto, tú ya lo sabes,
Pero hay algo que quizás desconoces. Nada de esto es una noticia. Sí, claro. Se necesitó de una crisis económica para que la gente comenzara a despertar ante el hecho de que su estilo de vida se encontraba en peligro, pero sus ingresos no se pusieron bajo riesgo. De la noche a la mañana, siempre ha estado así. La mayor parte de la población de los Estados Unidos ha vivido desde siempre el borde del precipicio, donde la cuchilla que divide la solvencia y la ruina siempre ha confiado y consignado el siguiente cheque en nómina que le sirva para cubrir los gastos de cada mes, aunque solo te deje un colchón pequeñito de ahorro en efectivo debajo del mismo. Y frecuentemente ni siquiera eso. Ese cheque sirve para que cambies tu tiempo por dinero. Y en una recepción se convierte en una fuente de ingreso menos confiable que existe. ¿Por qué? Porque cuando el número de gente empleada comienza a caer, hay menos ingresos disponibles en circulación, con el que se puede pagar el tiempo que destinas a un empleo. No quisiera salir con el típico te lo dije, pero te lo dije. Lo he repetido durante años. Ya no existen los empleados seguros. En los Estados Unidos corporativo del siglo XXI es un dinosaurio que tiembla porque está al borde de la extinción. Y la única manera que se pueda tener un futuro seguro es que asumas el control del mismo. Aquí te presento lo que escribí en el 2001 en un libro titulado La Escuela de Negocios para la gente a la que le gusta ayudar a otros. En mi opinión, los Estados Unidos y muchas otras naciones occidentales sufrirán un desastre económico que se avecina y que será ocasionado porque el sistema educativo ha fallado y no ha podido ofrecerle a sus estudiantes un programa de educación financiera realista de manera adecuada. Este mismo año, una entrevista se estuvo considerando, en este caso, si crees que los fondos mutualistas van a estar ahí para ti y si quieres apostarle tu vida a los altibajos del mercado de valores, entonces estarás apostando a la jubilación misma. ¿Qué sucede si el mercado de valores sube y luego vuelve a caer cuando tengas 85 años? No tendrás control. No estoy diciendo que los fondos mutualistas sean malos, solo digo que no son seguros y que no son la decisión más sabia, que yo no apostaría mi futuro financiero con ellos. Nunca antes en la historia del mundo tanta gente había apostado en retiro en el mercado de valores. Es una locura. ¿Tú crees que Seguridad Social estaría ahí para cuidarte? Entonces, seguramente también crees que el conejo de Pascua. En una entrevista que di en marzo del 2005 y dije, la mayor fortaleza de un activo de papel es su liquidez, pero eso también es su mayor debilidad. Todos sabemos que habrán otras caídas del mercado y que nos van a volver a afectar. ¿Por qué habrías de adquirir este tipo de activos? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo otro colapso del mercado y mucha gente volvió a restaurar y aferrarse. ¿Por qué? Porque no pudimos cambiar nuestros hábitos ni nuestra forma de pensar. En 1971, la economía estadounidense dejó de regirse por el patrón oro. Y por cierto, esto sucedió sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, lo más importante es qué pasó. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permitimos imprimir más y más dinero, todo el que quisimos, sin que estuviera sustentado por ningún valor real o sólido. Esta desviación de la realidad nos abrió la puerta al auge económico más grande de la historia. Durante las siguientes 3 y media décadas,
La clase media norteamericana experimentó una suerte de explosión. Mientras el dólar se devaluaba y el valor en libros de los bienes y raíces como activo se inflaba, la gente común empezaron a hacerse millonarias. De repente hubo crédito disponible para cualquier persona, en cualquier momento y lugar. Y las tarjetas de crédito comenzaron a aparecer como hongos tras una lluvia de primaveras. Para pagar esas tarjetas de crédito, los estadounidenses utilizaron sus casas como pagarés, refinando y pidiendo prestado y refinamiento y financiamiento. ¿Por qué después de todo el valor de los bienes y raíces siempre sube, verdad? Pues no. Para el 2007 ya le habíamos inyectado a este globo financiero todo el aire caliente que podía soportar. La fantasía se desplomó hasta golpear al suelo de nuevo. Pero no solamente colapsaron, en este caso Lehman Brothers, Bing, Steam, millones de personas también perdieron sus planes al 401 para el retiro, sus pensiones también y empleos. El número de personas que vive oficialmente por debajo de la línea de pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también va en acceso. En la década de los 50, cuando el general, en este caso, cuando General Motors era la empresa más poderosa de los Estados Unidos, la empresa tomó una declaración del presidente de General Motors, la convirtió en una frase publicitaria que duró décadas. Mientras General Motors avance, también lo hará el país. Pues bien, amigos, tal vez ya no sea tan buena frase, porque en el 2009 General Motors cayó en bancarrota y ese mismo verano el estado de California comenzó a pagar sus deudas con pagarés en lugar de efectivo. Justamente ahora está disminuyendo el porcentaje de estadounidenses que los dueños de su propia casa. Los remates hipotecarios están a la alza, el número de familias de clase media a la baja, y las cuentas de ahorro, si acaso existen, son cada vez más pobres. Y el endeudamiento familiar es cada vez mayor. El número de personas que viven oficialmente por debajo de la línea de pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también va en ascenso. La cantidad de gente que quiebra se ha disparado hasta el cielo. Además, muchos estadounidenses no tienen suficiente dinero para retirarse, pero ni de broma. ¿Pudieron todas estas malas noticias atraer tu atención? Seguramente. Pero no estás solo. Los estadounidenses de todas partes ya dejaron de darle vuelta al asunto y fingir demencia. Genial, ¿verdad? Ahora están despiertos y conscientes de lo que está sucediendo. No es agradable, claro. Así que analicemos con cuidado para comprender qué significa y qué puede hacer al respecto. Siendo niño, mis padres me enseñaron la misma fórmula del éxito. Sé que seguramente te dijeron a ti, ve a la escuela, estudia con ahínco y obtén buenas calificaciones para que puedas conseguir un empleo seguro, bien pagado y con prestaciones. Y entonces tu empleo se hará cargo de ti. Sin embargo, la anterior es una noción de la era industrial y nosotros ya no estamos en ella. Tu empleo no se hará cargo de ti. El gobierno tampoco se hará cargo de ti. Nadie lo hará. Es un nuevo ciclo y las reglas han cambiado. Sin embargo, es importante que sepas mi historia. Mis padres creían en la seguridad de tener un empleo, en las pensiones de la empresa, en seguridad social, en Mediacar y también, pero todas estas son ideas desgastadas y obsoletas, remanentes de una época
que ya se fue. En la actualidad, la seguridad de tener empleo es solo una broma y la mera noción de tener un trabajo de por vida es solo una compañía, es una idea que con tanto orgullo defendió IBM en sus buenos tiempos y es tan anacrónica como una máquina de escribir. Muchas personas creyeron que sus planes de retiro estaban a salvo porque los respaldaba acciones de Blue Chip y fondos mutualistas, así que podrían salir mal. Pero luego resultó que todo salió mal. La razón por la que estos conceptos que alguna vez fueron como vacas sagradas ya no pueden seguir dando leche es porque ahora todos son obsoletos. Las pensiones, la seguridad de un empleo, la certeza de una jubilación, retiro, son ideas perpetuas de la era industrial, pero los siglos han pasado. Vivimos la era de la información y necesitamos acciones y pensamientos congruentes con este tiempo en que estamos viviendo. Por suerte, la gente ya comenzó a escuchar y aprender. Es una lástima que se necesite el sufrimiento y las dificultades para entender las lecciones, pero bueno, al menos ya estamos aprendiendo. Cada vez que atravesamos por una crisis importante como la caída, en este caso, de lo que ha ocurrido, la crisis económica en el 2008, el pánico que generó esto, es importante nosotros descubrir la recesión también del 2009 y mucho más. La gente comprende que las antiguas redes de protección ya no podrán sostener. El mito corporativo terminó. Si pasaste años subiendo por la escalera de una empresa, ¿alguna vez te detuviste a contemplar el panorama? ¿Cuál panorama? Me preguntas. El trasero de la persona que está enfrente de ti. Eso es lo que tienes enfrente. Si quieres seguir viendo eso por el resto de tu vida, entonces tal vez este libro no es para ti. Pero si estás harto de mirar el trasero de alguien más, entonces continúa leyendo. Subtítulo: que no te vuelvan a engañar. En este preciso momento, el desempleo continúa creciendo. Para cuando termines de leer estas palabras, quién sabe, la situación podrá haber cambiado. No te engañes. Cuando el valor del empleo y los bienes y raíces vuelvan a girar al crédito de que aflore de nuevo, como inevitablemente sucederá, no vuelvas a ceder ante la sensación de falsa seguridad que los metió y así el resto del mundo en este desastre financiero desde el principio. En el verano del 2008, los precios de la gasolina subieron hasta $4 por galón. Las ventas de las camionetas se desplomaron como piedra y de repente todo el mundo andaba en un automóvil pequeño o híbrido. Pero piensa en lo que sucedió después para el 2009. Los precios ya habían bajado a $2 el galón de gasolina. Y ay, Dios mío, la gente volvió a comprar camionetas. ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Creemos que los precios van a permanecer así de conveniente? Que bajaron para siempre y que por lo tanto es bastante lógico comprar autos que consume gasolina a lo loco. ¿En serio podemos ser tan ciegos? Estoy tratando de ser amable, pero la palabra que usaría es estúpidos. Por desgracia, la respuesta es sí. No solo nos engañan una vez, permitimos que lo hagan una y otra vez. Desde niños, seguramente, escuchamos, leímos y nos contaron fábulas de la hormiga y la cigarra. Perdón, la hormiga y la cigarra. Sin embargo, la mayoría se aferra a vivir como la visión de la cigarra. No obstante,
No permitas que los encabezados te distraigan. Siempre hay algún rumor idiota que trata de captar su atención para que no te ocupes en serio del asunto y construir tu propia vida. Es solo ruido, sin importar si se trata del terrorismo, recepción o el escándalo electoral. Más reciente en realidad no tiene nada que ver con lo que necesitarías estar haciendo hoy para construir tu futuro. En la Gran Depresión, mucha gente logró crear fortunas. Asimismo, en los tiempos de los mayores auge, como el de los bienes raíces, en la década de los 80, millones y millones de personas se negaron a hacer cargo de su futuro. Gente que ignoró todo lo que voy a compartir contigo en este libro y terminó teniendo fuentes y dificultades económicas en bancarrota. Y de hecho, la mayoría continúa en la misma situación. Pero el problema no es la economía, el problema eres tú. ¿Estás molesto por la interrupción del hábito corporativo? ¿Estás enojado con Wall Street por los grandes bancos por permitir que sucediera esta crisis? ¿Estás enojado con el gobierno por no hacer lo necesario o hacer demasiado o poco por equivocarse o por hacer lo correcto? ¿Estás molesto contigo mismo por no asumir el control desde antes? La vida es difícil, pero ¿qué piensas hacer al respecto? ¿Quejarte o despotricar o asegurar tu futuro? Tampoco te servirá culpar a los grandes banqueros o al Estados Unidos corporativo, ni al gobierno donde te encuentres. Si deseas un futuro sólido, necesitas crearlo. La única forma de que asumas el control de tu futuro es haciéndote cargo de tu fuente de ingreso y necesitas tener tu propio negocio. Así de simple. Capítulo 2. El hilo de plata. El 13 de julio del 2009, la revista Time presentó un reportaje de la página 2 llamado 10 preguntas para Robert Kiyosaki. Una de las preguntas que me hicieron fue, ¿existe la probabilidad de crear compañías nuevas en medio de turbulenta economía? ¿Bromeas? Fue lo primero que pensé, pero mi respuesta fue la siguiente. Este es el mejor momento. El verdadero empresario surge de los malos tiempos. A los empresarios no le importa el mercado, si sube o si baja. Los empresarios crean mejores productos y procesos. Y así que cada vez que alguien dice, oh, las oportunidades no me pasan ahora, es porque se trata de un perdedor. Escuchaste una enorme cantidad de malas noticias sobre la economía que acabo de citar. ¿Estás listo para las buenas nuevas? Bien, pues las malas noticias son también las buenas. Te diré lo mismo que la revista Time. Una recesión es el mejor momento para comenzar tu propio negocio. Cuando la economía se desate, pues en este caso empieza a aparecer, y se empieza a bajar, el espíritu empresarial se activa como una estufa de leña bien provista en una fría noche de invierno. Ahí es donde está el espíritu empresarial. Pregunta, ¿qué tienen en común los imperios de Microsoft y Disney? Además de que ambos son exitosos negocios multimillonarios que se han convertido en una marca reconocida por todo el mundo? Respuesta, que ambos se iniciaron durante una recesión, donde había problemas. De hecho, más de la mitad de las empresas que conforman el promedio industrial empezaron a funcionar en una recesión. ¿Por qué? Es sencillo. En tiempos de incertidumbre económica, la gente se vuelve creativa. Las personas salen de su zona de confort
y toman iniciativa para lograr salir hacia adelante. Es parte del antiguo y sano espíritu empresarial estadounidense en su máxima expresión. Cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí. Para empezar, el mercado para nuevas oportunidades madura en los tiempos de desafío económico. Hace 5 años, cuando el valor de los bienes y raíces se fue hasta el cielo y había crédito disponible por todos lados, en realidad no había gente hambrienta, todo el mundo tenía la barriga llena. Se sentían seguros y solo estaban buscando ingresos de alternativas. A los empleados no les preocupaba la estabilidad financiera de sus empleadores, ni su continua o haciéndoles creer que este cheque de nómina les iba a ser el futuro. Pero ahora que los recortes son tan en escala grande y todo el mundo está preocupado por lo que vendrá, hay millones de personas reevaluando su situación financiera con mucha seriedad y también se están dando cuenta de que si quieren tener un futuro seguro, el que puedan confiar, necesitan elaborar y echar a andar el plan B. Hoy en día la gente está más ansiosa que nunca por ganar algo extra de dinero. Y debido a esto, están más receptivas y dispuestas a abrir sus mentes a nuevas posibilidades. De hecho, la situación ya era así desde antes de las catástrofes económicas. El interés por controlar nuestro futuro económico comenzó a surgir en los 80 y se exageró particularmente al principio del nuevo siglo. Esto es porque se declaró la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el 2007 en un reporte titulado en Century and the America: millones de estadounidenses están practicando actividades empresariales a través de pequeños negocios propios. El 72% de los adultos estadounidenses preferirían trabajar para sí mismos que para alguien más, mientras que el 67% piensa de manera regular o constante en dejar su empleo. Ahora bien, aunque yo no soy economista y ni conozco, en este caso, a alguien, sí conozco a alguien. Se llama Paul Sun. Wow, es un joven genio, fue el vicepresidente más joven de la industria de Citibank y luego abandonó el ámbito bancario para dedicarse a hacer millones a través de sus negocios personales. Ha tenido algunos bestsellers en la lista de New York Times, predijo la crisis de ahorros y préstamos y fue asesor económico en 2 administraciones presidenciales. Definitivamente es alguien a quien vale la pena escuchar. Paul habla de un ámbito de 180 grados en los valores culturales inherente a la naturaleza de cómo se elige una carrera. Ahora que la estructura convencional empresarial empleado está cediendo al camino a la tendencia empresarial, la sabiduría tradicional de la segunda mitad del siglo XX nos sugería asistir a la escuela, recibir una buena educación y terminar trabajando para una empresa grande. La idea de tener tu propio negocio se consideraba riesgosa en aquellos tiempos, admirable tal vez, pero riesgosa, hasta un poco disparatada. Y en la actualidad las cosas son exactamente al revés. Pau está en lo correcto. El reporte que mencioné anteriormente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos también hace referencia a una encuesta que se llevó y se realizó y descubrió que el 61% de los estadounidenses aseguran que preferirían ser sus propios jefes. Otra encuesta en la empresa de Fresno arrojó el 72% de los adultos estadounidenses preferirían trabajar para sí mismos y que para alguien más, y que el 67% piensa de manera regular o constante de dejar su empleo. Pero no solamente se trata de ganarse la vida,
sino de la calidad de la forma en la que vivimos. La gente está empezando a darse cuenta, desearon el mayor control sobre su existencia. Las personas quieren estar más conectadas con su familia. Eso es el símbolo de la libertad. Están a cargo de la distribución también de su tiempo y poder trabajar desde su casa. También definir su destino. El estudio realizado en este caso, en el 84% de los encuestados, dijo que trabajarían con más ahínco si fueran propietarios de su propio negocio. ¿Cuál era la razón principal que tenía para desear trabajar a sí mismos? Sentir más pasión por mi vida laboral. Lo que sucede es que el mito del siglo XX sobre la seguridad del empleo y la promesa de que el camino hacia la vida larga, feliz y plena radica en trabajar para alguien más, se está desmoronando ante nuestros ojos. Subtítulo: La mitología del empleo. Estamos tan adoctrinados por nuestras circunstancias que creemos que el empleo es algo natural. Sin embargo, lejos de ser históricamente normal, todo el concepto de ser empleado es en realidad un fenómeno bastante reciente. En la era de la agraria, la mayoría de la gente se desempeñaba como empresaria. Y así es, casi todos eran granjeros que trabajaban la tierra del rey, pero sin ser sus empleados. Ellos no recibían cheques de nómina de monarcas. De hecho, sucedía lo contrario. El granjero le tenía que pagar al rey un impuesto por el derecho a usar su propia tierra. Esos granjeros en realidad se ganaban la vida como empresarios, como negocios pequeños. Eran carniceros, panaderos, fabricantes de velas, que iban heredando su oficio a través de linajes de familias. En la actualidad, aún quedan pruebas de aquellas prácticas, ya que algunas personas conservan su apellido en inglés y el oficio de su familia, Smith, para el herrero del pueblo, Baker, para los propietarios de panadería, Farmer, porque el negocio de la familia era la agricultura, Taylor, que viene de la profesión de sastre, Cooper, antiguo término utilizado en inglés para referirse a quienes se dedicaban a la fabricación de barriles. No fue sino hasta la era industrial que se comenzó a necesitar y a exigir otro tipo de productos empleados. Como respuesta, el gobierno asumió la tarea de educar de forma masiva y adaptó el sistema prusiano, sistema que hasta la fecha sigue siendo modelo para la mayoría de las escuelas occidentales del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino la idea de jubilarse a los 65 años? ¿Te sorprende? De Otto von Bismarck, el presidente de Prusia, en 1889. En realidad, el plan de Bismarck sugería la edad de 70, no de 65, pero eso ya no importa mucho. Prometerles a sus adultos mayores una pensión garantizada cuando cumplieran 65 años no fue un riesgo económico demasiado grande para el gobierno de Bismarck. En aquel tiempo, la expectativa de vida del prusiano promedio era de 45 años. En la actualidad, hay tanta gente que llega a vivir hasta 80 y 90 años y que de esta misma promesa muy bien podría llevar la quiebra al gobierno federal la próxima generación. Si investigas la filosofía detrás de la educación prusiana, encontrarás que su propósito era producir soldados y empleados, gente que siguiera órdenes e hiciera todo lo que se le dijera. El sistema prusiano busca la producción masiva de empleados. En las décadas de los 70 y los 60 y 70, perdón, de los Estados Unidos,
compañías como IBM establecieron el concepto de empleo para toda una vida. Y como el patrón de oro de la seguridad laboral, sin embargo, el empleo de IBM llegó a su punto más alto en 1985 y a partir de entonces todo el concepto de una carrera sólida, confiable a una empresa comenzó a decaer y sigue haciéndolo hasta la fecha. Mientras que General Motors avance, también lo hará el país. Aquí estamos medio siglo después, las cosas no le están saliendo nada bien a General Motors. ¿Eso significa que Estados Unidos está destinado al fracaso? No, significa que el mito de la seguridad corporativa y el plan de los 40 años se acabó. Eso es lo que significa. Subtítulo: Fiebre empresarial. No quiero decir que el empleo sea algo negativo, solo estoy aclarando que es una de varias maneras de generar ingresos y que es sumamente limitada. Y lo que sucede es que la gente se está dando cuenta de ello. Estas personas, incluyéndome a mí, ya vieron por qué la única forma que de verdad podrán tener lo que quieren en la vida es dando el primer paso en el camino del empresario. Y por cierto, debo aclarar que no soy el único que lo nota. Tal vez no has escuchado hablar de Mohan Yunus, autor del Barker, pero el Comité del Premio Nobel de Oslo, Noruega, sí, de hecho, lo galardonaron en el 2006 por su concepto de microcréditos para empresarios del tercer mundo. Toda la gente es empresaria, dice Yunus, pero algunos no tienen la oportunidad de descubrirlos. Subtítulo: La fiebre empresarial ha incrementado la velocidad de su crecimiento, porque cuando la economía desacelera, la actividad empresarial se acerca. De hecho, los empresarios prosperan en los tiempos difíciles. Jonas dijo esto antes de que la economía empezara a estancarse. Entre el 2007 y el 2008, y ahora que se propaga todas las malas noticias financieras, más y más gente busca de manera activa la forma de hacer exactamente lo que dice el señor Yunus. La fiebre empresarial ha incrementado la velocidad de su crecimiento porque cuando la economía se desate, la actividad empresarial se acelera. De hecho, los empresarios prosperan en los tiempos difíciles. Cuando hay incertidumbre, siempre buscamos otras maneras de generar ingresos. Si sabemos que no podemos confiar en los empleadores, entonces comenzamos a buscar por nosotros mismos. Creemos que ha llegado el momento de movernos de la zona de confort y de ser creativos para lograr salir adelante en el aspecto económico. Un estudio de la Reserva Federal de los Estados Unidos muestra que el valor neto del hogar promedio para los empresarios es 5 veces mayor al valor de los empleados convencionales. Esto significa que los empresarios tienen 5 veces más probabilidades de superar este descalabro sin darse cuenta y sin hacerse daño, e incluso con más fuerza que antes del mismo. Y no sucede porque ellos crean su propia solidez económica. Otro estudio reciente muestra que la mayoría de los votantes eran de los Estados Unidos y consideran que la actividad es la clave para poder tener solvencia económica actual. La historia nos ha enseñado en muchas ocasiones que estas nuevas compañías y el espíritu empresarial son la mejor forma de reforzar una economía de recepción, explicó el director ejecutivo de los estudios. ¿En serio? Quizás sea la mayoría de los votantes estadounidenses. ¿Qué dice creer el espíritu empresarial que empezará a mover el trasero? Y de verdad, hará algo al respecto. Creo que es posible. Sin embargo, también poco espero con ansiedad que eso suceda.
en realidad la economía, la recepción que sí interesa que se refortalezca, en este caso es la tuya. Tal vez atravesamos tiempos que son difíciles en el aspecto financiero para casi toda la gente, pero para algunos empresarios, aquellos de los cuales tienen una mente con suficiente apertura para entender lo que voy a explicar en los siguientes capítulos, estos tiempos están impregnados de un gran potencial económico, porque no solamente llegó el momento de tener tu propio negocio, también es el momento idóneo. Cuando ya dije, cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí. Y si lo anterior es verdad, y yo sé que lo es, entonces ya solo nos queda responder a dos preguntas. Si tu respuesta fue sí, entonces te hago la primera. ¿Estás dispuesto a ser de los más valientes? Si fue sí, te hago la segunda ahora. ¿Qué implica sacar lo mejor de ti? No puedo responder a la primera pregunta por ti, pero sí sé con exactitud la respuesta de la segunda. Este libro es sobre lo que implica sacar lo mejor de ti. Bueno, genial. En este caso voy a dejar la lectura hasta acá para mañana entonces continuar con la parte del capítulo que nos corresponde. Está muy interesante porque está muy reflexivo. Pone primero a decir todos los fracasos de lo que las épocas, el sistema que quedó obsoleto prusiano, y podemos ver cómo en las crisis sale la creatividad y sale también las oportunidades. Y bueno, mañana vamos a ver cómo él recomienda tomar control de nuestra economía y por ende de nuestro propio negocio. Negocios modelos de las cuales muchos de nosotros estamos incursionando al respecto. Entonces nos vemos el día de mañana en esta maravillosa plataforma y en esta oportunidad que tenemos de Club de Lectura. Hasta la próxima.